Hebreos y vamos a permanecer en el capítulo 11. Por favor, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 3. Si son tan amables, vamos a leerlo de una sola voz, todos juntos, hermanos. Si es su convicción ponerse de pie, está bien. Si usted quiere quedar sentado, está bien, no hay ningún problema. Dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 1 al 3 a una sola voz. Dice así la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Señor, en esta mañana, tarde ya, Señor, oramos que tu Espíritu Santo haga la obra en cada corazón. Yo no pretendo, Señor, hablar al corazón y no pretendo tener ningún poder. Al contrario, Señor, yo reconozco que soy falto, Señor, que soy un siervo inútil, pero oramos que tu Espíritu Santo haga la obra en cada corazón. Bendícenos en esta hora, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. Yo recuerdo cuando iba a la escuela, bueno, ya tiene mucho tiempo que no voy a la escuela, pero cuando iba a la escuela, principalmente la primaria y la secundaria, se programaban viajes a museos de la ciudad. ¿Cuándo fue la última vez que fue usted a un museo en esta ciudad? O tal vez usted venga de otra ciudad y recientemente ha ido a algún museo. ¿Cuándo fue la última vez que usted ha ido a un museo? ¿Sí, hermana? ¿Cuándo? ¿Hace más o menos cuánto tiempo? El año pasado. ¿Alguien más que haya ido a algún museo? Yo recuerdo desde que estaba en la primaria o la secundaria, que nos llevaban a viajes a los museos. En Riviera, por ejemplo, hay un museo de historia, la historia de Baja California y de Ensenada, y se presentan ahí antigüedades y se presentan ahí cosas para que uno pueda ver y transportarse a los tiempos de la historia. Amén. También los jóvenes, cuando vamos a Mexicali, y generalmente vamos al bosque de la ciudad y vamos y hay museos ahí y hay paseos ahí por el espacio. Por ejemplo, un museo espacial hay ahí, y también de historia, etcétera, etcétera. ¿Cuándo fue la última vez que fue usted a un museo? La hermana dice el año pasado. Déjeme llevarles el día de hoy a un museo en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra el museo de la fe en el capítulo 11 de Hebreos. La palabra de Dios empieza a hablar de lo que es la fe en el versículo 1, y empieza diciendo: es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego empieza a halagar en cierta forma la fe, y dice que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Dice la palabra de Dios en el versículo 3 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Amén. No por la explosión del Big Bang, sino que Dios dijo: hágase la luz, y fue la luz. Amén. Amén. Por la fe entendemos, dice la palabra de Dios, que el mundo fue constituido por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De la nada, Dios, hermanos, creó el universo, creó el mundo. En 7 días creó la tierra.
en 6 días y el séptimo día el Señor descansó de toda su obra, y dice la palabra de Dios en Génesis que vio Dios que era bueno. Y entramos al lobby del museo entendiendo lo que es la fe y entendiendo el propósito de la fe. Pasamos a la primera sección o a lo que es el museo, y de primera instancia, queridos hermanos, encontramos a Abel. Mire lo que dice el versículo 4, dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. En primera instancia encontramos a Abel, aquel que ofrendó a Dios de lo mejor, de lo más gordo de sus ovejas, y ofreció más excelente sacrificio que su hermano Caín. Y continuamos por el museo. En el versículo 5, hermanos, encontramos a Enoc. Mire lo que dice acerca de Enoc: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En la segunda sección o en la segunda instancia encontramos a Enoc, que la palabra de Dios dice que fue transpuesto para no ver muerte. Dice que no fue hallado porque lo transpuso Dios, y antes de que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El siguiente que encontramos en el versículo 7, mire lo que dice acerca de Noé. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ya encontramos a Abel, a Enoc, ahora encontramos a Noé. En el versículo 8 encontramos a Abraham. Mire lo que dice el versículo 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Encontramos a Abel, a Enoc, a Noé. Ahora encontramos a Abraham, el que fue llamado el amigo de Dios, el padre de la fe, que recibió orden de Dios y dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dice la Biblia que salió Abraham sin saber a dónde iba. Continuamos con el museo de la fe y encontramos también en el versículo 11 a Sara. Mire lo que dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13, y pasamos a otra sección y vemos a los que murieron por la fe. Dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria.
Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Encontramos otra vez a Abraham, pero ahora con su hijo Isaac. En el versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su primogénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe Abraham que obedeció a Dios cuando Dios le dijo: dame a tu Isaac, a tu único Isaac. Y la palabra de Dios dice que Abraham sabía que Dios tenía el poder para poder levantar aún entre los muertos la descendencia que Dios le había prometido. Continuamos por el museo. En el versículo 20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras. Versículo 21: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Recuerde que estamos en un museo. Por favor, absténgase de tocar las antigüedades que encontramos en el museo, por favor. Gracias. Versículo 22, encontramos ahora a José. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Encontramos a José, pero ahora nos trasladamos mucho tiempo después y encontramos a Moisés. Mire lo que dice el versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo. ¿Puede usted imaginar, puede usted ver en el museo esa pintura del pueblo de Dios pasando por el Mar Rojo como por tierra seca? E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ahora encontramos a Rahab, la ramera, en el museo de la fe. Dice el versículo 31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y hasta aquí hacemos una pausa en el recorrido por el museo y vamos a resumir un poco más, porque el versículo 32 así nos lo permite. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, aquellos jueces, aquellos hombres de Dios. Sansón, que vengó a su pueblo aun cuando había sido debilitado, cuando sus ojos habían sido sacados por el enemigo. De Gedeón, aquel hombre cobarde que fue valiente y que Dios usó con 300 hombres para derrotar a todo un ejército.
Luego menciona a Jefté, David, aquel gran poeta, aquel niño poeta, aquel niño que tocaba el arpa, aquel pastorcito de ovejas que por la fe, la palabra de Dios dice que fue y derrotó a aquel gigante que estaba en contra del pueblo de Dios, aquel Goliat, el filisteo. David, así como de Samuel y de los profetas, aquel sacerdote de Dios aquel profeta de Dios que fue un milagro, que su mamá suplicaba a Dios en el templo y lloraba y derramaba sus lágrimas en el templo para que Dios le concediera tener un hijo. Y Dios le concedió a este Samuel y de los profetas. La palabra de Dios dice todo lo que estos hombres hicieron. Mire lo que dice el 33, que por fe conquistaron reinos. Dice, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Taparon bocas de leones. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Versículo 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales dice la palabra de Dios que el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Oh, ¿se puede usted imaginar todos estos hombres, todos estos héroes? Que dice la palabra de Dios que por la fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, etcétera, etcétera. Anduvieron de allá para acá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Dice que fueron aserrados, fueron muertos a filo de espada. Y dice la palabra de Dios que el mundo no era digno. Y qué bendición, qué trofeo, hermanos, que Dios los considere como una pieza preciada para ponerlos a exhibir en el museo de la fe, porque el mundo no era digno de ellos, porque fueron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y mire lo que dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Déjeme decirle algo, Dios nos dio el privilegio de que usted y yo podamos gozar la bendición junto con ellos. Oh, todos estos hombres hicieron grandes cosas para Dios. Pero fuera de este museo, permítame agregar algunos más. Recordamos también a Josué, que tuvo confianza en Dios y dirigió al pueblo a la tierra prometida. Recordamos a Caleb, que siendo un anciano conquistó un monte. Recordamos a Nehemías, que reconstruyó un muro de Jerusalén en 52 días. Recordamos al profeta Daniel, que fue un joven consagrado. Recordamos a Sadrach, Mesach y Abednego, que no temieron al rey y no temieron al horno de fuego. Recordamos también al apóstol Pablo,
que entregó su vida y se consumió al servicio de Dios. Recordamos a los mártires y como fin del recorrido del museo podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, que dejó su gloria y vino a cargar una cruz y vino a cargar sus pecados y vino a vivir en este mundo que no hizo mal, pero le pagaron mal. Y llevó una cruz por usted y por mí. Puedo imaginar al Señor Jesús orando en el huerto del Getsemaní, pidiendo a Dios que pasara de él esa copa. Pero también diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Puedo imaginar en este museo, en este recorrido por el museo, a nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Puedo imaginar al Señor Jesucristo levantándose de esa tumba, resucitando y venciendo la muerte y consumando así la salvación de todos nosotros. Y este ha sido el recorrido, queridos hermanos, por el museo de la fe. Espero que haya sido de su agrado. Espero que hayan tomado las respectivas notas para la práctica. Pero aunque terminamos el recorrido, déjeme preguntarle algo antes de irnos. Todos estos hombres hicieron grandes cosas para Dios. La pregunta es, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace? Ellos se ganaron el privilegio de estar en ese museo de la fe, porque dice la Biblia que conquistaron reinos. Porque taparon bocas de leones, porque hicieron grandes cosas por la fe para Dios. Pero ¿usted qué hace? Se puede decir de nosotros que el mundo no es digno de nosotros. Como dice la palabra de Dios en el versículo 38, de los cuales dice, el mundo no era digno, errando por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos hombres hicieron grandes cosas para Dios por medio de la fe, pero ¿usted qué hace? Quiero que me acompañe, por favor, a Romanos capítulo 1 y el versículo 17, por favor. Romanos capítulo 1 y el versículo 17. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, 1:17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá, es decir, por la fe se va a desgastar, por la fe se va a preocupar, por la fe va a luchar, por la fe va a trabajar. Vivir por fe es lo menos que podríamos hacer, ya que Dios dijo que no quiso premiarlos a ellos aparte de nosotros, sino a nosotros nos hizo partícipes de todas las glorias de ellos. Lo menos que podríamos hacer es vivir por fe, desgastarnos por la fe, vivir por la fe, trabajar por la fe, compartir la fe. Dice la palabra de Dios que como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Todos ellos hicieron grandes cosas para Dios, pero ¿usted qué hace? Vivir por fe es lo menos que podríamos hacer. Miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 5 y el versículo 7, por favor. 2 de Corintios 5, 7. 2 de Corintios 5, 7. Dice así la palabra de Dios:
porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La palabra de Dios dice que debemos andar por fe. Vivir por fe fue el número 1. Y número 2, andar por fe. Dice la palabra de Dios que por fe andamos, no por vista. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué significa por fe andar, no por vista? Generalmente, antes de sentarnos en una silla, checamos que la silla no nos vaya a tumbar, amén. Porque algunos de nosotros ya no encontramos refacciones, ya no encontramos partes, y entonces checamos la silla que no vaya a estar quebrada, que no le falte una pata y que pueda sostener mi peso para poder estar sentado. Eso es vista. Amén. Eso es vista. Tal vez usted me dice, hermano, yo no checo las sillas, a mí no me interesa que me vaya a tomar. Usted dice eso porque usted sabe que las sillas están en buen estado, que si estuvieran en mal estado no estuvieran aquí, amén. Amén. Pero ¿qué tal cuando Dios nos dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré? Ah, caray. Señor, ¿pero a dónde? A donde sea. Tú camina. Sin rumbo. Yo te voy a mostrar. No, pero creo que no vuelvo a cenar tacos esta noche porque yo creo que me estoy volviendo loco. Por fe andamos, no por vista. La palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo andas por vista? ¿Cómo andas por fe? ¿Cómo es tu caminar por fe? ¿Cómo es su caminar por fe? Si vivimos por la fe, debemos caminar por fe. ¿Usted qué hace? Todos ellos hicieron grandes cosas para Dios, pero usted y yo, ¿qué hacemos? Lo menos que podríamos hacer es vivir por fe y andar por fe. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 11 y el versículo 13, por favor. Deuteronomio capítulo 11 y el versículo 13 dice así la palabra del Señor, 11:13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. La tercera cosa que lo menos que podríamos hacer es vivir por Dios, obedecer a Dios. Dice, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Obedecer, amar y servir a Dios. Déjeme decirle, usted qué hace por la fe. ¿Usted qué hace por la fe? ¿Es la fe su vivir? ¿Es la fe su andar? ¿Tiene la suficiente fe como para creerle a Dios, que dice que si obedecemos, amamos y servimos a Dios, Él nos va a dar lo que necesitamos? Él nos va a proveer la lluvia de nuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y que también iba a dar la hierba del campo para nuestro ganado.
y que comeríamos y nos saciaríamos. ¿Qué hace usted por la fe? ¿Qué hace usted por la fe? La palabra de Dios dice en Hebreos 11:6 que la fe es importante, que sin fe es imposible agradar a Dios. Mire lo que dice Hebreos 11:6, por favor. Hebreos 11:6 dice así la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tal vez usted dice, yo quiero agradar a Dios, pero si usted no tiene fe, si usted no vive por fe, si usted no anda por fe, si no tiene fe para creerle a Dios, es imposible. No se oyen los amenes. Gracias por esos 2 amenes. Sin fe es imposible agradar a Dios. Piense en algo que sea imposible. Piense en algo que sea imposible. Yo sé que tal vez usted está pensando, con Dios todo es posible, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Piense en algo que sea imposible. No se compara con la imposibilidad de agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe andamos, no por vista. El justo por la fe vivirá. Tenemos fe para creerle a Dios, que si le obedecemos, le amamos y le tememos y le servimos. Si tenemos fe para creer eso, la Biblia dice que si tenemos fe podemos entonces agradar a Dios. Amén. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 5 y el versículo 5. ¿Por qué nos conviene tener fe? ¿Por qué nos conviene tener fe? Mire lo que dice ahí en Gálatas capítulo 5 y el versículo 5 dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Necesitamos fe. Porque sin fe, hermanos, aparte de que es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible tener esperanza. Sin fe es imposible tener esperanza. Yo tengo fe, tengo esperanza. Yo tengo fe, tengo esperanza. Yo no tengo fe, no agrado a Dios y no tengo esperanza. La palabra de Dios dice: por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué, hermanos? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Necesitamos fe para tener esperanza. Necesitamos fe para agradar a Dios. Necesitamos fe para mantenernos con Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 19. 1 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 19. 1:19 dice así la palabra de Dios: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando
la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero mire lo que dice el versículo 18, para poder entender el contexto. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron algunos. Naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Sabes? ¿Sabe, hermano? Dios le ha entregado a una milicia. Dios le ha entregado a una guerra espiritual. Pero si no mantiene usted la fe, si no tiene fe, su derrota estará segura. Muchos cristianos hoy en día han sido derrotados por la falta de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay esperanza. Necesitamos fe. Necesitamos mantener la fe. Déjeme preguntarle algo, hermano. ¿Qué hace usted por la fe? ¿Qué hace usted por la fe? Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. ¿Qué hace usted por la fe? Es la pregunta de esta tarde. ¿Qué hace usted por la fe? Por fe andamos, no por vista. El justo por la fe vivirá. Por la fe tenemos esperanza. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe para obedecer a Dios. ¿Qué hace usted por la fe? Todos estos hombres obraron por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez usted diga: yo no tengo fe. Yo no tengo fe. Yo no sé si voy a ir al cielo cuando muera. Mi fe ha flaqueado, ha faltado. Tengo dudas. Tal vez habrá alguien así y me permita orar por usted. Déjeme ver su mano, por favor. Quiero orar por usted. Quiero orar por usted que diga: yo no sé si voy a ir al cielo cuando muera. No le dé pena. No importa cuánto tiempo tenga usted viniendo a la iglesia. No importa eso. Lo importante es que aún tenemos esperanza. Tal vez habrá alguien así. Tal vez habrá alguien que diga: hermano, por favor, ore por mí, porque mi fe ha flaqueado algunas veces. Tal vez habrá alguien que diga: ore por mí, porque yo necesito ser fortalecido en la fe. Porque yo necesito ser fortalecido en la fe. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Muchas manos se han levantado. Señor, tú has visto las manos que se han levantado, mis hermanos que se han postrado. Todos tenemos luchas y pruebas, Señor, tú sabes. Y a veces nuestra fe falta. Nuestra fe flaquea. De Dios oramos que fortalezca usted nuestra fe. Nos permita ser fuertes, ser fortalecidos en la fe y por la fe agradarte. Y por la fe aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Oramos que fortalezcas nuestra fe. No permitas que nuestra fe falte, Señor, cuando venga la aflicción, cuando venga la prueba, cuando todos estén en contra nuestra. No permitas que nuestra fe desmaye. Ayúdanos, mi Dios, a ser fortalecidos en fe y por fe obrar, por fe andar, por fe vivir, por fe agradarte, por fe obedecerte, amarte y servirte todos los días de nuestra vida. Fortalece pues nuestra fe, un ingrediente tan importante en nuestra vida cristiana. Mi Dios, oramos que permitas que podamos ser como tú, que podamos ser moldeados a tu carácter,
que podamos ser hombres y mujeres de fe. Todo lo ponemos en tus manos. Te ruego por mis hermanos. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.